Buenas Mi, tardes. mi nombre es Steven Lancheros, estudiante de Administración Turística de Uniempresarial. En nombre de la universidad le damos la bienvenida al señor Ernesto José Jiménez Rodríguez, docente en métodos cuantitativos y especialización en computación para la docencia, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos a este webinar. Y a todas las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que están programados a las 10 de la mañana del día de mañana el webinar llamado Dibujo como recurso expresivo y herramientas de comunicación por la experta Camila Vargas. Al final vendrá la franca de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparezcan allá. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida al experto Ernesto José Jiménez Rodríguez. Bueno, muchas gracias y valga la pena aclarar que esta charla la voy a enfocar desde un punto de vista de la experiencia que en su momento empecé a adquirir a la hora de programar evaluaciones remotas. Esto debido a la situación coyuntural que estamos atravesando todo el sector de la educación y que de una u otra manera nos tocó prepararnos para poder llevar a cabo la culminación adecuada de nuestra parte académica, tanto en la impartación de los grupos con los estudiantes como a la hora de lograr su evaluación. Para nadie será un secreto que en YouTube podemos encontrar todo este tipo de información de cómo crear evaluaciones con el uso de formularios en Microsoft. Y precisamente a partir de estas indagaciones, de estas consultas, pues fui poco a poco logrando estos conocimientos. Luego, debo aclararles pues que no soy un experto en esta aplicación, pero sí lo voy a hacer con el mayor agrado y compartir mi experiencia para que ustedes saquen el mayor provecho de este recurso, pues que ha sido bastante fructífero a la hora de llevar a cabo mis evaluaciones. Yo soy docente también de la Universidad Javeriana, trabajo con la Facultad de Ingeniería y precisamente también estamos trabajando con esta plataforma de Microsoft Office 365 en la forma de llevar nuestras clases y asimismo en hacer evaluaciones. Luego he querido de una manera u otra colaborar con la universidad para compartir esta experiencia, pues que la he sacado el mayor provecho. Esperamos que al final de la misma, entonces, me puedan hacer preguntas y a la medida que pueda responderlas, con mucho gusto la podré llevar a cabo. Primero, pues, ubicarnos un poco en lo que es formularios en Microsoft. Lo segundo, pues, aclararles la diferencia que hay entre lo que es un formulario y un cuestionario, que son precisamente las dos pestañas con las cuales nosotros nos vemos enfrentados a la hora de iniciar la creación de nuestras evaluaciones. Y luego, pues, entonces, voy a hacer un ejemplo compartiendo aquí pantalla de cómo crear una evaluación. Esto de ejemplo lo voy a hacer desde una asignatura que yo imparto llamada probabilidad de muestreo, pues que sencillamente es para mostrarles las diferentes maneras de hacer preguntas y las opciones que nos da este aplicativo. En primer lugar, pues hay que saber que Microsoft Forms es una aplicación precisamente como otras que tiene de Office 365 y que poco a poco ha venido ganando mucho terreno en el ámbito educativo. Hoy en día vemos que es una herramienta para nosotros muy valiosa, muy fácil de llevar a cabo y asimismo de recoger una información que de manera automática se está generando. Esto con el ánimo de que nosotros los dos conocer más que la evaluación del estudiante, una estadística del comportamiento que se llevó a cabo por parte de ellos en esta evaluación. Esta estadística la podemos encontrar a nivel de grupo o también la podemos encontrar a nivel de cada una de las preguntas, que en su momento pues resulta bastante interesante y de útil para hacer una retroalimentación. Como les comentaba, pues quiero que
entendamos la diferencia que hay entre estas dos pestañas que se nos presenta en el momento de empezar a crear nuestros formularios en Microsoft. Cuando nos encontramos con estas dos pestañas, una de ellas habla de formularios y la otra habla de cuestionarios. Aunque ambos permiten crear preguntas y obtener respuestas, veamos lo siguiente. Los formularios tienen que ver más a la hora de que nosotros deseamos llevar a cabo unas encuestas propiamente dichas o unos sondeos. Aquí viene una situación y es que cuando vamos a la parte de formularios y creamos nuestras preguntas, no existe la opción de darle una puntuación, como sí está pasando con los cuestionarios. Estos resultados, como les comentaba, son presentados a través de tablas y gráficas estadísticas para que en un tiempo real podamos hacer un análisis y una interpretación. También es que estos formularios, cuando se han creado en Microsoft, nos permite exportarlos a Microsoft Excel para que de una manera mucho más avanzada podamos nosotros hacer un estudio mucho más a fondo de las estadísticas y, por qué no, en un momento dado para hacer una depuración de estos datos. Es decir, cuando hablamos de depuración, estamos hablando de que pueden haber datos incorrectos, pueden haber datos incompletos o, por qué no, datos que no son exactos o no ofrecen ninguna relevancia. A su vez, cuando uno también trabaja con formularios, nos permiten hacer bifurcaciones o lo que se llaman ramificaciones en una pregunta. Es cuando uno dice, si dijo sí, pase a esta pregunta, si dijo no, entonces vaya a la parte final. Ya propiamente en la parte de cuestionarios, aquí sí precisamente es nuestro punto de interés y es crear propiamente nuestras evaluaciones. Trátese de un parcial, trátese de un quiz o, por qué no, de un examen final. Aquí entonces la ventaja que tenemos es que ya podemos asignarle una puntuación a cada pregunta. Igual, nos podemos entonces en un tiempo real conocer en tablas y gráficas cuál fue la situación presentada por parte de los estudiantes y a su vez de cada una de estas preguntas. Uno de los aspectos con el cual me he venido familiarizando poco a poco es que a la hora de hacer nuestras evaluaciones podemos hacerlas de entre las diferentes alternativas. Una, hacer unas preguntas que involucren una selección múltiple, que puede ser con única respuesta o puede ser con múltiples respuestas. También tenemos la oportunidad de que la pregunta quede abierta para que el estudiante coloque el valor o, por qué no, el texto que se está solicitando. Podemos hacer evaluaciones que impliquen clasificaciones, que impliquen calificaciones o, por qué no, el uso de la escala de Likert. Permite crear también ramificaciones, aunque la verdad es que pues, no resulta tan conveniente esta situación, más sí cuando se trata de hacer encuestas. A su vez, nos permite hacer una serie de comentarios o, por qué no, llevar a cabo una retroalimentación para cada una de estas respuestas, ya sea indicándole bien, ya sea indicándole mal, dándole un comentario de felicitaciones o, por qué no, revise su conocimiento, revise esta pregunta. También entonces, como les decía, algo que también se nos presenta aquí es que la nota se genera de manera automática. Sin embargo, me permito aclararles que la nota queda automática cuando hemos optado por hacer un cuestionario dentro de la modalidad de lo que se llama selección múltiple. Pero cuando ya se trata de preguntas abiertas y otro tipo de situaciones, pues ahí sí ya nos toca tomarnos un tiempo para revisar cada una de estos cuestionarios o evaluaciones y mirar qué escribió el estudiante, qué colocó como información para luego sí generar su nota definitiva. Esa es una de las situaciones que debemos considerar, que no siempre se nos va a dar la nota de la evaluación automáticamente y en tiempo real. A la medida que tengamos que crear preguntas abiertas u otro tipo de alternativas que nos generan aquí, como son calificaciones, pues ya nos toca tomarnos un tiempo para revisar dichos procedimientos. También pues tiene la ventaja de que si queremos lo podemos llevar a Microsoft Excel para hacer un análisis un poco más detallado, pero yo considero que tal como lo muestra aquí
Microsoft Forms, pues es suficiente para uno tener un conocimiento muy general, tanto a nivel de preguntas como a nivel del curso. Voy entonces, una vez que les he generado estas dos diferencias, voy a ingresar al Microsoft Forms para empezar a hacer nuestra práctica de lo que es generar un cuestionario o una evaluación. Entonces, voy aquí a ingresar por el lado de lo que es Office, digámoslo así. Entonces nosotros acá en iniciar sesión, vamos a buscar esa parte de lo que es iniciar sesión. Que es lo que nos interesa de aquí. Bueno, acá miramos. Voy a presentarles aquí en compartir pantalla un cuestionario que yo ya he elaborado en Word. Recomiendo inicialmente llevar a cabo que podamos en Word redactar nuestras preguntas. Entonces yo tengo lo siguiente. Una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Una pregunta de respuesta abierta corta. Una pregunta de respuesta abierta larga. Una pregunta de calificación, una pregunta de escribir fecha, una pregunta de selección múltiple, selección con múltiples respuestas, una pregunta que implique la clasificación del Likert, lo que es, una pregunta de lo que es clasificación propiamente. Es decir, he generado 8 preguntas que son las diferentes alternativas que nosotros podemos tener acá. Bueno, entonces, ya un momentico, voy aquí a ingresar a Office. Y voy a dar inicio. Ya tenemos una cuenta creada en Office 365. Entonces, aquí tenemos un panel de aplicativos. Yo puedo generar la evaluación directamente desde mi clase llamado Teams, o es el equipo, o puedo hacer primero la creación de la evaluación directamente en el aplicativo de formulario. En este momento, les estoy compartiendo pantalla cuando ya estamos entonces en nuestra aplicación de formularios. Como les decía, nosotros nos encontramos con 2 pestañas, en el cual nos dice nuevo formulario o nuevo cuestionario. Estos formularios son los que yo ya he podido crear con los grupos que he tenido la oportunidad de hacer sus evaluaciones. Aquí tengo lo que son formularios de grupos que ahorita imparto uno de ellos para pues, hacer un análisis del comportamiento estadístico de uno de ellos. Entonces aquí en mis formularios, yo como voy a crear ya evaluaciones propiamente, voy a la pestaña que dice nuevo cuestionario. El nuevo formulario, como les dije, es para hacer encuestas, hacer sondeos. También otra ventaja que tenemos aquí es que podemos generar registros en un momento que queramos tener una información muy detallada de cada uno de los estudiantes. Pero esto no es lo que queremos hoy revisar. Entonces aquí ya viene lo que es la plantilla que empezamos a crear para nuestra primera evaluación. Entonces la voy a llamar primera evaluación. Probabilidad y muestreo. Tenemos aquí la oportunidad o la opción de que nos permita entonces insertarle una imagen.
Podemos buscarla aquí en Bing o podemos buscarla desde OneDrive o por qué no cargarla desde nuestro equipo. Si por ejemplo yo quiero aquí buscar una imagen propia a esta evaluación, pues voy a mirar qué imágenes tenemos de probabilidades. Entonces escogemos la más adecuada para esta asignatura, ya la que tengamos a nuestro gusto, y la podemos insertar. Por ejemplo, se me ocurre hacerlo con la campana de Gauss, la distribución normal. Entonces, ya que la tenemos escogido, le digo agregar. A su vez también, entonces, aquí en la parte de tema, yo puedo seleccionar un colorcito que acompañe esta presentación del formulario a nuestro gusto. Se me ocurre entonces seleccionar esto y una vez que ya escogió el color que va a acompañar de fondo a esta plantilla, a este formulario, puedo pedirle que me haga una vista previa de cómo está quedando. Retrocedemos y entonces ya yo puedo hacer una descripción a este formulario. Le voy a decir entonces aquí, por favor, enviar las respuestas del tiempo estipulado. Como estas evaluaciones les voy a programar un tiempo de inicio y de finalización, les voy a recordar a los estudiantes que tengan en cuenta que tan pronto se termine el tiempo que se ha fijado, ya no le va a recibir dicha evaluación. Y empecemos aquí entonces, agregar nuevo. Aquí tenemos las diferentes entonces opciones de crear preguntas. Una es lo que se llama opción de selección, en el cual puede ser con única respuesta o de varias respuestas. Cuando yo quiero que la pregunta tenga un texto, es decir, pregunta abierta. Cuando tenga una calificación, cuando involucre una fecha, o tengo aquí otras alternativas, que es lo de clasificación, o por qué no usar lo que se llama la escala de Likert. Bueno, que aquí no tanto es para medir actitudes, sino es una manera que yo puedo aprovechar esta valoración. Vamos entonces con la primera. Yo le digo, pregunta entonces de selección. Entonces, como aquí tengo ya creado, voy a buscar una pregunta que yo dije que sea de selección múltiple con única respuesta. Entonces voy a copiar el texto que yo he creado. Y copiamos y pegamos. Quito el número, porque ya sea por hecho que tiene el número 1. Y aquí viene un detalle. Y es que observemos esta figura. Cuando yo copio y pego esta figura, allá se va a desconfigurar. Entonces, para evitar ese inconveniente, aquí viene algo importante para que se considere. Y es que voy a decir que le voy a insertar una imagen, algo de multimedia. En este caso, voy a decirle que me inserte una imagen que yo ya tengo guardada. La voy a buscar aquí donde la tengo guardada en mi computador, imagen para que quede insertada y no se vaya a distorsionar esa, que va a ser importante esta fórmula, para que a partir de eso pueda evaluarse la probabilidad de esta función que llamamos una función de densidad de probabilidad. Aunque ustedes pues obviamente no es de interés esta parte propiamente de probabilidades, pues sí es más indicarles que se nos pueden presentar estos inconvenientes a la hora de colocar fórmulas matemáticas que no son de fácil, digamos así, escritura aquí en el formulario. Algo que tengo aquí sobre esta figura es que yo puedo entonces un poco facilitar su edición, digámoslo así, quitándole algo para que quede un poco más cómodo, ¿sí? O si quiere un poco más grande, pues entonces usted maneja esa parte. Y de esa manera, pues entonces la pregunta queda un poco más concreta, el estudiante va a conocer en detalle la fórmula propiamente que es. Si la quiere dejarla así, no hay ningún problema y entonces ya es cuestión de usted mirar qué es lo más conveniente de presentar, ¿no? Si cualquier inconveniente tiene, pues aquí nos da la opción de que usted pueda eliminar dicha figura. Y aquí entonces ya podemos colocar la respuesta. Entonces voy a colocar una respuesta de 0.2545, una respuesta de 0.2
778 y puedo agregarle otras si quiero más. Él me da inicialmente 2, pero yo puedo agregarle más opciones. Entonces le voy a agregar 0.145 y voy a agregarle una cuarta y es 0.1487. Digamos que dejamos esas. La respuesta a esta pregunta es la B, 0.0778. Una vez que entonces la tengo, vengo acá y la marco. Y le puedo hacer un comentario a esta respuesta. Le digo, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y esta pregunta, que no es la adecuada, también le puedo hacer su comentario. Le puedo decir, revise si el procedimiento, así sucesivamente, para que aparezca ahí. Bueno, entonces, ya quedó estipulado este primer tipo de preguntas. Una pregunta de selección múltiple como tal, con única respuesta. Bueno, algo que tengo yo aquí es, aquí puedo estar presentando una vista previa de lo que es, cómo está aquí generando la pregunta, ¿no? Entonces puedo volver y mirar cómo está quedando para la lectura del estudiante. Puedo volver entonces atrás y a su vez agregar una nueva pregunta. Entonces voy a decirle una de texto. Entonces voy a buscar aquí qué pregunta de texto quiero que el estudiante coloque. Esta es la pregunta. La copio y la pego. La probabilidad de que un estudiante de la Unión Empresarial tenga un préstamo con el ICETEX es de 0.8%. Si en la jornada flexible del programa de administración de empresas hay 300 estudiantes, ¿cuántos se espera que tengan un préstamo con el ICETEX? El estudiante entonces aquí en el cajoncito va a colocar su respuesta. Yo puedo colocarle al formulario la respuesta correcta para que él me la pueda calificar. Y aquí es de mucho cuidado porque resulta que yo me he encontrado que el programa es muy celoso en el aspecto de escribir como tal texto. Si no es muy bien, el cuestionario no lo puede calificar como es debido, le marca error. Y esa es una de las situaciones que me he visto enfrentado, que el estudiante me dice, profesor, yo tengo la respuesta tal y me la calificó como mal. Y yo sé que esa es la respuesta. Yo le digo, el problema puede ser de decimales, puede ser de puntos, el uso de la coma, entonces no se afane que cuando yo revise su cuestionario, su evaluación, yo miro la situación y de esa manera le corrijo su nota. Bueno, algo importante, como les decía, es que cada una de estas preguntas le puedo dar un valor. Voy a decirle 1 a esta pregunta, le digo que es una obligatoria. Hay que marcarle la opción de que es obligatorio y le doy su puntaje. Y aquí vuelvo y activo esta pregunta. También entonces le digo que es obligatoria y que su valor es de 1. La respuesta que estamos marcando ahí es de 1. Entonces ya tenemos dos preguntas, una de selección múltiple con única respuesta, otra en la cual estoy dando la opción para que el estudiante escriba la respuesta, ya sea en número o ya sea en texto. En este caso, pues va a ser numérica. Agrego una nueva pregunta. Entonces voy a dar una pregunta de selección múltiple con múltiples respuestas. Entonces voy a buscarlo en la evaluación que yo creé, con cuál quiero que code con varias respuestas. Entonces voy a colocarle esta pregunta. Y le digo, los parámetros de la distribución normal son. Entonces aquí le coloco la media. Voy a colocar aquí el tamaño de la muestra. Voy a colocarle la varianza. Y voy a colocar aquí el porcentaje. 4 opciones le doy. Aquí entonces marco que tiene varias respuestas. ¿Sí? Tiene varias respuestas. Y le digo al programa acá que las respuestas correctas son la media y la varianza. Y aquí, como ya sabemos, esto es para que usted pueda colocarle un mensaje. Muy bien, algún otro mensaje le puede colocar.
Y a los que no, pues le hace una retroalimentación. Le puede escribir aquí como texto, recuerde que son la media y la varianza. Y le estoy haciendo una reputación al muchacho, al estudiante. Entonces le doy un valor, le digo que es obligatoria y que tiene varias respuestas. Entonces ya tenemos 3 tipos de preguntas, ¿cierto? Para esta evaluación. Una nueva. Ahora voy a plantear una que tenga calificación, correcto. Voy a buscarla acá. Entonces, ¿qué pregunta yo he realizado para que tenga una calificación? Entonces, presento esta. Le digo, Mariana presentó una prueba de conocimiento en un banco para ocupar el cargo de gerente financiero. Al finalizar la prueba, estima en un 80% la posibilidad de ocupar el cargo. En una escala de 1 a 10, su posibilidad se clasifica en. Entonces aquí activo y le digo que tiene 10 niveles. Si yo quiero que, pues en este caso no aplicaría porque estoy hablando de una escala de 1 a 10 que no tiene que ver con la figura, o puede que sea con la figura de acuerdo al número de estrellas, pero yo más bien lo ubico y le digo que tiene que ser numérico. Entonces aparece la escala de 1 a 10 y por tanto el estudiante tendrá que marcar, de acuerdo a su conocimiento, cuál sería la escala de 1 a 10 a este porcentaje que ella estimó. Pues no resulta para nada un secreto decir que la respuesta real es el 8. Mire que aquí entonces no tengo la posibilidad de marcar la respuesta. Sencillamente va a quedar para que yo, cuando revise el cuestionario, la evaluación del estudiante, yo diré si quedó adecuadamente el 8 o no. No como otras que tengo, las anteriores, que tengo la posibilidad de marcar su correspondiente respuesta. Aquí no, aquí tengo que esperar a que responda y de esa manera yo puedo revisar entonces este procedimiento. Vamos a una cuarta que sería en el caso de que solicite una fecha. También podemos hacer uso de este tipo de preguntas que nos dé una fecha. Por tanto, se me ocurrió hacerlo esto. La pregunta que estoy haciendo es la siguiente. Yo le puedo entonces, así como puedo insertar imágenes, también puedo insertar un video. En el video que se adjunta se habla sobre la biografía de Tomás Valles. Escriba la fecha de su vencimiento. Entonces aquí viene que él tiene que escribirme la fecha de vencimiento. Aparece la forma para que pueda hacerme la edición de esa pregunta. Pero tengo que insertarle entonces el elemento. Aquí tengo ya cuál es el video que el estudiante debe revisar para que él entonces lo pueda mirar y como tal poder responder adecuadamente la pregunta. Le digo agregar y ahí se va, entonces queda el video y se pone a rodar el video en su momento. Le estoy diciendo está disponible, no hay ningún problema y aparece entonces el video de acuerdo a la URL. Y entonces ya él podrá tranquilamente colocar la fecha y además podemos tener la ventaja de que sobre ese video yo le puedo hacer otras preguntas. Pero este no es el caso, solo sabemos que es un video que puedo aprovechar para sacar más preguntas y que el estudiante a partir de eso pueda responder. Por ahora dejémoslo en una sola pregunta. Nuevamente le digo que vale un punto, que es de carácter obligatorio. Agregar nuevo, entonces aquí le voy a dar otro que es de en este caso de clasificación. Una pregunta de clasificación entonces acá. La voy a tener por aquí formulada y le digo lo siguiente entonces. Dados los siguientes coeficientes de correlación, es decir, grado de afinidad que tenga entre dos variables, 0,20, 0,8, 0,95 y 0,50, establezca el orden de menor a mayor grado de afinidad. Entonces yo lo coloco aquí, 0,20, voy a colocar 0,80, 0,95,
Voy a agregar la otra opción y 0.50. Como lo hice muy claro acá, esto se va a hacer de manera aleatoria. Es decir, que cuando se formule, este no va a ser el orden estrictamente, ¿sí? Este orden nos puede cambiar. En ningún momento va a quedar así. Yo lo coloco aquí, el orden como tal, y cuando ya el estudiante entre a desarrollarlo, él tendrá que escribirlo en el orden que se está solicitando, ¿sí? Eso es lo que tenemos que advertir en este caso. Por tanto, no es que aparezca la respuesta cuando vaya a calificar como adecuada, sino que me toca ya entrar también al cuestionario del estudiante y mirar cómo quedó ese orden. También le digo que vale un punto y voy a agregar una nueva pregunta que es, por ejemplo, usando lo que es la escala de Likert, una clasificación, que se me ocurrió a mí entonces hacerlo de esta manera. Una pregunta que puede involucrar esto. Establezca una relación entre el tipo de variable aleatoria y el modelo probabilístico. Entonces coloque esto yo aquí. Entonces aquí puedo quitar estos, no tiene ningún problema. En eliminarlos no me sirve, no me sirve y no me sirve. Yo aquí entonces coloco discreta y continua. Ya miramos por qué hago esto aquí. Aquí voy a colocar entonces binomial. Aquí voy a colocar normal. Aquí voy a colocar Poisson, el modelo probabilístico de Poisson. Y coloco otra opción que es el modelo exponencial. En este caso, por ejemplo, binomial y Poisson estaría clasificado en lo que es discreta. Son modelos que se representan variables aleatorias discretas y la continua y la exponencial sería en este caso la continua. Entonces, él, cuando tenga su cuestionario disponible, puede rellenar dicha pregunta. Y sí, le digo lo mismo, que es un punto y que es obligatorio. Aquí podemos tener entonces una situación que les voy a compartir en estas preguntas de selección múltiple y es la siguiente. Estos tres punticos siempre me dan una información. Yo le puedo cambiar el orden a estas respuestas, porque el estudiante, como estamos hablando de que es virtual, remoto, pues entonces ellos allá pueden decir, marque la B o marque tal número. Entonces yo le puedo dar la opción de que estas me las pueda cambiar aleatoriamente, no aquí como quedó, que quedó en la parte B. A la medida que yo le dé esa opción que queda aleatoria, entonces el programa lo va a hacer y me puede cambiar el orden de la respuesta correcta. Digamos entonces que ya con estas 7 preguntas son suficientes para mirar las diferentes opciones que yo tengo. Puedo hacer una vista previa, como quedó la evaluación, mirar entonces, revisar nuevamente que no me ha quedado nada mal, que todas las preguntas sean obligatorias, ¿sí? Y eso queda con el, aquí asterisco me está indicando que es obligatoria. Mira que algo particular y es que aquí hay un lector inmerso. El estudiante se puede tomar la molestia de poner a leer que bueno, entonces tienen esa oportunidad, esa ventaja si quiere que el programa lea la pregunta, ¿sí? Como tal. En móvil también vamos a mirar cómo quedaría la presentación en su celular. Si el estudiante entonces dispone de su móvil, pues quedaría el cuestionario de esta manera. No habría ningún problema. Y ya cuando lo responda, pues le dice enviar. Igual entonces, como hacemos nosotros con las encuestas que a veces nos ponen. Una vez que las llenemos, enviamos. Aquí ven entonces esta parte interesante para nosotros y es lo siguiente. ¿Cómo envío este cuestionario? Tengo varias alternativas. Uno, como yo tengo creado mi clase y tengo ya el grupo de estudiantes, pues sencillamente aquí le digo,
solo las personas de mi organización pueden responder. O sea, todos los estudiantes de este curso pueden responder la pregunta, nadie más. Pero si en un momento dado quiero que la responda cualquiera, aquí aparece entonces el vínculo, el enlace sobre el cual lo puedo hacer. Por ejemplo, yo digo que lo voy a hacer, que lo voy a encadenar acá, un vínculo, marco, y aquí entro y le digo una nueva ventana incógnito, marco la dirección para que cualquier persona lo pueda llevar a cabo y haya, bueno, estaría presentando la situación. Ya miro a ver qué falló acá, y qué falló el enlace, pero se puede hacer, no, quedó mal por ahí el asunto. Pero ese sería entonces si uno quiere que cualquier persona lo pueda responder. Pero estamos hablando de que como tenemos unos grupos creados y que estamos trabajando con Microsoft Teams, tenemos nuestras clases y los estudiantes pues no tendríamos necesidad de llegar a esta parte. Como le dice, pues aquí puede hacerlo. Si no es así, al formulario toca crearle 2 preguntas adicionales, que coloque el nombre, el estudiante, sus nombres completos y apellidos, para que yo cuando entre a leerlo a través de esta opción que di abierto, que quede en un enlace, lo puede entonces identificar al estudiante, pero creo que no va a ser nuestro caso. También lo puede enviar por correo electrónico, ¿no? Este no sería tan conveniente porque el código QR, porque no todos los celulares en su momento tendrían esta posibilidad. Creo que la más práctica serían a través del vínculo, si quiere que cualquier persona lo responda, que no sé, más práctico porque tenemos nuestro grupo creado con nuestros estudiantes o por vía de correo electrónico. Lo otro también entonces que vamos a mirar aquí en estos 3 punticos es la configuración. ¿A qué se debe la configuración? En el cual dice cualquier usuario con el vínculo puede responder. Como lo van a responder únicamente los estudiantes que están en mi curso, yo marco acá. Y le digo, aquí también muy importante, una respuesta por usuario, es decir, que el estudiante ya no se puede regresar al cuestionario. Una vez que lo envía, ya no puede volverlo a realizar. De lo contrario, si no le marca esa opción, va a quedar entonces que el estudiante pueda ingresar, corregir y volverlo a enviar. Entonces es muy importante tener en cuenta aquí en los 3 punticos que usted puede configurar. Le puede dar su correspondiente fecha de inicio, usted lo programa acá, a qué horas quiere que aparezca, igual su fecha de finalización, programa la terminación, a qué hora quiere que termine, y además le puede dar la opción de que las preguntas queden ordenadas aleatoriamente. Es decir, no es en el estricto orden que yo le di las 7 preguntas, se van a quedar. En un momento dado, cuando aquí dice bloquear preguntas, es porque si las 2 primeras que usted colocó son nombre y apellidos, pues es obvio entonces que al decirle que ordene aleatoriamente, le puede quedar el orden en la pregunta 4, en la pregunta 7 o por qué no al final. Por tanto, usted cuando sabe que las 2 primeras preguntas son de identificación propiamente del estudiante, porque está trabajando con esta opción, que cualquiera lo puede responder, pues hay que decirle que bloquear tales preguntas para que ordene solamente las que quedaron sin bloquear. Aquí ya la otra opción es que le pueda enviar, recibir por correo la notificación de que el estudiante revisó el correo. Eso sería entonces la parte de lo que es configurar el cuestionario antes de enviarlo. Una vez entonces que ya lo tenemos, podemos enviarlo al grupo con la siguiente manera que vamos a mirar cómo se va a asignar este cuestionario. Algo aquí también importante es que como estos formularios son en línea, automáticamente quedan guardados, ¿sí? Ya automáticamente queda guardado. No hay ninguna aquí opción que usted encuentre donde le diga guardar cómo o guardar en dónde. Ya él está guardado en línea y no hay ningún problema que usted lo pueda tener. Voy a regresar entonces aquí a mis cuestionarios y voy a hacerle la presentación de lo que es uno de ellos. Aquí en formularios de grupo, bueno, en la asignación. En la parte de asignación, yo vengo aquí al grupo, al equipo, por ejemplo, la materia como se llama probabilidad y muestreo. Vengo entonces aquí en tareas.
en tareas, le digo crear cuestionario. No es una tarea que voy a crear, aquí es para crear tareas, o sea, talleres, como ustedes se están dando cuenta, taller sobre la distribución binomial, taller sobre estimación. Yo voy a crear un cuestionario y vengo acá. Y aquí aparece todas las evaluaciones que yo he creado en mi momento. Entonces, esta fue la que creé ahorita, ¿cierto? Se dice primera evaluación, probabilidad de muestreo. Cabe anotar que si usted no hizo la creación de este formulario inicialmente en Ford, no hay ningún problema porque usted aquí lo puede hacer con esta opción. Mire, puede entrar por ahí, no como dice el ingreso directamente desde Microsoft Ford, sino lo puede hacer también desde la posibilidad de su equipo. ¿Listo? Entonces acá vengo nuevamente, le digo borradores, aquí vengo a crear cuestionario y voy a subirlo. Marco el formulario, le digo siguiente y queda aquí entonces la correspondiente evaluación. ¿Qué vengo a hacer entonces acá? Y ya me leyó esto. Aquí vengo y le programo el inicio y la finalización. Si por ejemplo esta evaluación quiero que aparezca mañana, ¿sí? Que aparezca mañana martes, la programo y que empiece, si tengo la clase a las 9, y que su fecha de vencimiento es a las 11 de la mañana. ¿Sí? Fecha de cierre es para que el estudiante no tenga posibilidad nuevamente de volverlo a enviar. Se cierra esa hora. A no ser de que yo le diga, bueno, voy a dar 10 minutos más para el cierre. Se vence a las 11, pero puedo crearle y decirle, le voy a dar 10 minutos más. Una vez que usted lo hace, aquí le está indicando, la tarea se publicará el martes a las 12, a las 9 y vence el martes 12 a las 11 de la mañana. Aquí dice, no se permitirán las entregas retrasadas. Lo programa y le dice listo. Usted aquí abajo está viendo esto, fecha de vencimiento. Por ahora para mí es un borrador, entonces le digo guardar. Y queda guardado en la opción aquí dice borradores. Aquí quedaron todos los borradores que yo tengo entonces para enviar. Si por ejemplo ya necesito, como ya quedó, no necesito en este momento volverla a programar porque ya le doy la opción. Sin embargo, usted viene aquí, cuando ya la tenga lista, le dice programar. Y queda programada la evaluación para que aparezca, en caso que le haya programado así. Pero si no es el caso, entonces viene la siguiente situación. Aquí está, aparece la evaluación para que usted la revise. Nuevamente cómo quedó. Si no es el caso, entonces, de que usted lo haya programado, pues se presenta la siguiente, y es que usted la creó para que la haga inmediatamente en la clase. Vuelvo a subirla, la vuelvo a revisar acá, actualizamos y le vuelvo a decir borradores, vengo acá, cambio la situación y no la voy a programar para mañana, voy a decir que va a ser hoy. Entonces, como es hoy, 11, aquí quito la opción. Como va a ser hoy por la noche a las 18, le digo listo. Y cuando yo ya esté en la clase, a las 6 de la tarde, en la clase propiamente, ya no es de programar, sino digo asigne. Entonces, cuando le asigno, al estudiante le va a aparecer la evaluación asignada. Aquí, por ejemplo, lo voy a mirar donde aparece. Actividades. En actividades, en publicaciones, va a aparecer entonces la publicación de esa evaluación. Tengo que esperar un momentico para que aparezca en la materia correspondiente. Aquí está. Primera evaluación, probabilidad de muestreo para hoy. Ya al estudiante le aparece ese mensaje donde dice ver asignación y él puede ingresar desde la opción de tareas sobre esta evaluación. O mira entonces aquí sobre algo que nosotros tenemos. Por ejemplo acá, revisemos
cómo aparece la información en un momento dado acá. Aquí me dice, el estudiante que presentó la evaluación fue entregado, cuál fue su puntaje. Aquí es donde viene el detalle. Cuando yo miro aquí su evaluación, pasa lo siguiente. Y es que, si usted está observando, mire que la respuesta es correcta. 1.050.881,81, la respuesta es 51. Como no coincidió, él se la marca como error. Y es obvio que eso no es posible, que le vaya a dar un puntaje yo de 0 por ese detalle. Entonces aquí entro y le coloco la puntuación que le he asignado. Eso es lo que nos puede pasar cuando la respuesta queda en texto para que el estudiante lo escriba, que por alguna situación insignificante le va a marcar error. Entonces el estudiante me decía ese día, profesor, me marca el error, o sea, saqué 0. Yo le digo, no se afane, que me toca empezar a revisar su cuestionario y mirar cuál es la diferencia. Si usted mira, no hay nada que alegar, yo le marco 0 y así sucesivamente. Entonces entro a mirar qué respuestas coinciden y en cuánto puede diferenciar respecto a lo que yo tengo. ¿Sí? Aquí hay varias respuestas que no coinciden, yo ya le puedo colocar su nota y sencillamente le digo revisar el siguiente. Y voy revisando uno por uno los estudiantes. Aquí aparecen las preguntas. Esta es una estadística. ¿Cuántos estudiantes respondieron adecuadamente esta respuesta? Y aquí veo quién fue el que lo hizo adecuadamente. Por ejemplo, la segunda. ¿Cuántos estudiantes acertaron? Y aparece toda esa información. Y lo mismo cada uno de ellos. Esto es lo que podemos tener en cuenta acá a la hora de revisar. Vamos a la presentación estadística que nos puede dar aquí en formularios. Entonces yo voy a decirle formularios. Tengo por ejemplo, de primera evaluación de lo que es aplicaciones computacionales. Esto es cuando yo ya tengo el cuestionario y voy a mirar cuántos respondieron. 15 respondieron. Aquí aparece entonces la estadística, la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos acertaron? 14, uno de 3 meses, y me da toda la información en un diagrama circular sobre cada una de las preguntas. Cuando quise más detalles es porque hay una información de quienes respondieron esa pregunta adecuadamente. Entonces podemos tener una estadística, una información de cómo le fue a cada uno de los estudiantes o el grupo de estudiantes en cada una de las preguntas. De tal manera que usted, si ve que es todo lo contrario a esto, que ninguno acertó, pues entonces va a decir qué pasó con esta temática que ninguno logró responder adecuadamente. Entonces podemos tener esa información sobre preguntas, ¿sí? Cómo se comportó estadísticamente esa pregunta, cuántos acertaron, y en detalles le da la información de qué estudiantes lograron acertar dicha pregunta. Esa es una información que podemos tener nosotros. Aquí también tenemos una ventaja y es que, como les decía, esto se puede exportar a Excel para hacer un análisis de pronto un poco más detallado si yo quiero llevarlo en ese formato. Entonces, cuando le digo que lo lleve o lo importe a Microsoft Excel, aquí aparece entonces cómo se presenta la información en Excel. Hora de inicio, hora de finalización, el correo electrónico, nombre del estudiante, total de puntos, etcétera, etcétera. Toda la información que yo puedo tener y de tal manera que puedo hacer filtros respecto a una situación en particular. Pues que no. Si tengo la estadística no necesitaría de esta parte. Habría que habilitar la edición y poder hacer filtros de qué estudiantes sacaron 4. ¿Sí? Por ejemplo, eso es lo que me permite quiénes fueron, y es una manera mucho más detallada si se necesita, pero pienso que con la información que nos da Ford, pues es suficiente, no habría sentido, a no ser de que usted quiera hacer algo mucho más a fondo de lo que quiere analizar en su evaluación. Entonces nos da estas opciones: revisar respuestas, es decir, por estudiantes,
cómo se comportó cada uno de ellos, ¿sí? Preguntas, la pestaña de preguntas, aquí está lo mismo. La primera pregunta, ¿quiénes acertaron? Hubo 14 respuestas, uno que contestó incorrecta. ¿Quién fue el que le fue mal? Ah, fue a esta niña, le fue mal en esa respuesta, y así sucesivamente. A la hora de publicar puntuaciones, una vez que yo ya he revisado, entonces aquí yo ya tengo, si quiero volver a revisar su cuestionario, lo puedo hacer detalladamente, el de Berto, cómo le fue, ya en detalle reviso su situación, retrocedo y listo. Y aquí entonces yo ya puedo decir publicar puntuaciones. Si quiero todo de una vez, si ya estoy seguro de que esas son las notas de los estudiantes, pues no me voy a tomar la molestia de chulear uno por uno, sino aquí le digo nombre, quedan todos, y yo desde aquí le digo publicar puntuaciones, de tal manera que el estudiante va a recibir dicha información. Entonces ya él recibirá, hará su retroalimentación y si he hecho algunos comentarios, pues también los va a recibir. De esa manera, pues entonces tenemos como formularios de Microsoft, nos da las estadísticas un poco detalladas sobre el comportamiento de cada estudiante, el comportamiento de cada pregunta, para yo tenerme una idea en qué volver a revisar ese tema. Como quien dice, nosotros los docentes no nos vamos a quedar únicamente con que el estudiante aprobó o reprobó, que sacó una nota de tanto, otra nota de tanto, sino que también nos sentemos a mirar si hubo una dificultad, cuál fue el grado de dificultad, en dónde se pudo presentar, y sobre ese tema volver entonces a revisar y con los estudiantes indicarles en dónde estuvo el inconveniente, qué les pudo haber pasado, y así pues entonces ser mucho más objetivos a la hora de crear nuestras evaluaciones. Esto es entonces lo que hasta el momento yo les puedo compartir a ustedes, a los asistentes a esta charla, ¿sí? De la experiencia que he adquirido en el conocimiento de poder crear evaluaciones en formularios. Si tienen alguna pregunta, pues tenemos entonces un tiempo prudente para poderla atender. Antes de una pregunta, les voy a compartir que no propiamente tiene que ser con formularios, sino, mire que si muchas veces queremos ocultar el fondo de nuestra vivienda o algo, pues aquí les voy a compartir esta novedad que encontré por ahí y resulta interesante. Cuando aquí aparecen los tres punticos, que ya sabemos que hay una información, aquí le puedo decir mostrar efectos de fondo, que día pues precisamente antes de un grupo compartiendo esta información que les pareció muy interesante. Espero que a ustedes también les sirve para si en un momento dado quieren ocultar o presentar una imagen más agradable. Por ejemplo, les voy a presentar esta imagen para sentirnos en esta playa. Entonces yo les dije hoy a ellos ese día, que era clase del sábado, mire, estoy aquí de la playa trabajando. Entonces, si ustedes notan, están viendo la imagen, me imagino. Me confirma si la están viendo. O si quiero presentar entonces otra imagen, la marco y le digo aplicar y entonces aparece como fondo en la situación de una vivienda. O puedo hacerlo también con esto. Y así sucesivamente se deleita uno entonces con ellos presentando una imagen diferente a lo que es su vivienda o algo de su foto. Eso es algo extra que quería compartirles por si algunos no han tenido esta oportunidad de saber que podemos cambiar el fondo de nuestra presentación. No es más entonces de lo que quiero compartirles. Espero que haya sido provechoso esta experiencia y a la medida que yo pueda entonces seguir indagando qué más podemos hacer, pues estaría dispuesto en cualquier otro momento volver a aumentar esta capacitación. Bueno, aló, aló. ¿Hay sí, alguna pregunta o ya no nos queda sino poquito tiempo?
Francisco. Gracias. Aló. Sí, señor. ¿Qué hubo, Francisco? Gracias, muy amable. Mira, cuando uno tiene, por decirte algo, 25 puntos, Sí. en las calificaciones el sistema coge y multiplica el número de respuestas y divide por el número de preguntas y saca la nota. No. Ya usted como le da una puntuación, pues entonces precisamente tiene que tener en cuenta ese detalle sobre cuánto vale la sobre cuánto evaluar. Si es sobre 5, pues entonces hace la relación. Cada uno tiene, por decir algo, 0.5 y voy asignándole a cada uno 0.5. Pero aquí no permite decimales, aquí solamente permite. Entonces usted le colocaría en su efecto, si es 20, bueno, hacemos la división y lo coloca en número entero, pero vamos a entender que quedaría sobre ese puntaje. Ok, listo. ¿Sí? Bueno, mil gracias. Sobre ese puntaje, me ha faltado, Francisco. Bueno, de pronto, mire lo siguiente, me gustaría, si alcanzo a tener, que día tuve la oportunidad de hacer una evaluación en varios temas. Tema A, tema B, ¿sí? Y entonces, aquí en equipos, desde el momento que yo tuve la evaluación, voy a ir acá, me permite revisarles acá, se llama, bueno, investigación de operaciones, por ejemplo, taller borradores, taller de análisis de sensibilidad. Aquí, por ejemplo, no, veamos nuevamente acá, discúlpenme, ya voy para acá. Digamos, esta evaluación. Primera evaluación, la siguiente, la voy a asignar, aquí está. Mire, si usted, por ejemplo, crea una evaluación con 2 temas o 3 temas, entonces usted puede colocar aquí, primera evaluación, tema A, ¿sí? Y aquí, donde dice todos los alumnos, viene usted aquí y escoge qué estudiantes quiere que le resuelvan ese tema. ¿Sí? Nos toca. No te estamos viendo. No, perdónenme, voy a compartir pantalla. Discúlpeme, voy a compartir. Ya. ¿Ya están viendo? Sí. Ahora sí están viendo. Ahora sí. Pantalla. Bueno, entonces, como le decía, mire, yo tuve la oportunidad de crear una evaluación que tuviese varios temas. Eso fue con la Universidad Javeriana. Entonces, creé varios temas. Tema A, tema B, tema B. Entonces, aquí tengo borradores. Voy a colocar primera evaluación, digamos que es esta, pero la voy a borrar, borradores. Acá. Si la están viendo, entonces aquí dice primera evaluación. Entonces yo le coloco tema A. ¿Quiénes quiero qué estudiantes quiero que me resuelvan ese tema? Entonces aquí vendría yo y escogería los estudiantes, no me aparece aquí, ya me quedo a actualizar. ¿Qué estudiantes podría yo hacer que, no la estoy viendo asignados, que me quedo acá, ya la tengo. Entonces, donde dice primera evaluación, yo le digo tema A y vengo acá y escojo qué estudiantes quiero que así, me respondan el tema A. Entonces los marco 1.5, marco 1.6, ¿cierto? Y de esa manera, pues, van a haber varios cuestionarios y cada uno, aquí me dice, esta evaluación quedó únicamente asignada para 7 alumnos, aquí le digo asignar y a esos 7 alumnos les llega la evaluación. Nos toca pues obviamente tomarnos nuestro tiempo de revisar, pero vale la pena que podamos crear evaluaciones como hacemos en nuestro curso presencial, tema A, tema B, tema C. Cuando son tan numerosos que no caben en el salón o quedan muy ajustados, pues nosotros nos vamos por esa modalidad. Creo que también es bueno que lo sepan, que ustedes pueden escoger aquí qué estudiantes van para un tema, qué estudiantes van para otro, le dice asignar y a ellos les llega únicamente esa información. Bueno, ahora sí, pues entonces eso es lo que yo le puedo compartir. Espero pues haya sido provechosa la charla, mi experiencia y no se les olvide que de todas maneras cualquier información adicional que ustedes quieran,
la pueden encontrar también en YouTube. Ahí hay bastante sobre esto. Bueno, mil gracias. Bueno, para finalizar, agradecemos de nuevo al experto Ernesto José Jiménez Rodríguez y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos que sea diligenciada. Muchas gracias. Bueno, buena tarde.